la anterior meditación veíamos que tenemos que ser misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. En esta meditación vamos a ver una de las razones por las que tenemos que ser misericordiosos según el Evangelio. A veces nosotros podemos pensar, o al menos yo por un tiempo pensaba así, que la justicia es algo obligatorio, pero la misericordia era un extra que algunos podían dar, ¿no? Algunos, ¿no? Pero no era obligatorio. Justo sí. La justicia obliga a todos, todos estamos obligados a ser justos, pero ya eso de ser misericordiosos es un extra, ¿no? El que se sienta con fuerza, el que se sienta con ánimos, que siente que Dios nuestro Señor le pide dar ese plus, ese extra, pues bueno, que Él lo haga, ¿no? Por un tiempo yo pensé así, pero el Evangelio no piensa así. Y vamos a ver esto en una parábola que Jesús nuestro Señor contó, la parábola de los dos deudores. Un señor, un rey que tenía los deudores, ¿no? El origen de esta parábola es muy significativo, porque comienza con una pregunta de San Pedro. Señor, si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Y San Pedro seguramente se sentía ya en el colmo de la generosidad y del heroísmo, ¿no? Hasta 7 veces, porque 7 ya saben que era una forma de decir muchas veces, ¿no? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, siempre. Esa fue la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. Y para razonar la respuesta que le acaba de dar, viene esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a analizar a este primer deudor, que la verdad uno no se imagina cómo pudo deber tanto, porque lo que debía era una cifra que aunque hubiera intentado gastar y comprar todo desesperadamente es difícil, debía una soberana barbaridad, 10.000 talentos. Algunas traducciones, el otro día salió esta parábola en el Evangelio, y algunas traducciones para simplificarlo a la gente, porque a veces la gente no sabe pues qué son talentos y demás, lo traducen, le debía muchos millones, ¿no? Pero cuando uno se detiene, a ver, un talento eran 6.000 denarios. Y un denario era lo que cobraba una persona por trabajar un día. El salario de un día era un denario. Un talento eran 6.000 denarios. Si se hacen una idea de lo que eso significa. 10.000 talentos eran 60 millones de denarios. O sea, 60 millones de denarios
si lo dividen luego entre los años, son 170.000 años de trabajo. Sí, ganando un denario al día. Si este hombre hubiera trabajado desde que el hombre apareció sobre la tierra, todavía estaría trabajando. Sí, 170.000 años de trabajo sin perdonar un solo día. Eso era lo que este hombre debía. Por supuesto que Jesús está usando una figura retórica que se llama hipérbole o exageración, para que entendamos la idea. Sí. Este hombre debía una cantidad impagable. Por eso dice el Evangelio, no tenía con qué pagar. Pues obvio, ¿no? Ni el Banco Mundial, yo creo, hubiera podido ayudarle en ese momento, ¿no? Pero al menos podía sufrir las consecuencias. Dado que no podía pagar, al menos podía sufrir por lo que había hecho, ¿no? Por lo que había despilfarrado, quién sabe cómo había perdido todo ese dinero. No podía pagar, pero al menos podía sufrir por las consecuencias. Bueno, el rey, dice el Evangelio, tuvo compasión, y es el mismo verbo que usa para la parábola del papá bueno. Sí, la misma palabra, se compadeció. Le perdonó la deuda y le soltó. Es decir, no solamente le perdona la deuda, sino que ni siquiera le dice, bueno, intenta pagarme durante tu vida, intenta pagarme lo que puedas. No. Todo del todo. Y ahí vemos cómo es el perdón de Dios nuestro Señor, que es infinito, ya ven esta cantidad tan exagerada. Así es como Dios nuestro Señor perdona, no hay límites a su perdón, nos perdona del todo. No simplemente nos reduce la deuda, o no solamente nos dice, bueno, queda perdonado, pero a partir de ahora vas a tener que hacer penitencia por el resto de tu vida. No hay ninguna condición de ese tipo. Es un perdón también sumamente fácil. No puedes, bueno, venga, adelante, no te preocupes, todo queda perdonado. Así es el perdón de Dios. No hay que negociar, no hay que insistir, perdóname. No puedes, bueno, venga, no te preocupes, échale ganas, ¿no? Así es el perdón de Dios nuestro Señor, ¿no? Y este siervo, pues obviamente somos cada uno de nosotros. Lo que Jesús nos quiere decir es que se nos ha perdonado muchísimo. Y ahí es donde nosotros tendremos que preguntarnos, y yo les invito a que lo hagan en su rato de meditación. ¿Soy consciente de que Dios me ha perdonado mucho? ¿O me siento como ese fariseo que se siente justo, siente que pues tanto no debo, yo me he portado bien. Ahí es donde nosotros tenemos que ver quién es Dios nuestro Señor, y que incluso a pesar de una vida buena, siempre le deberemos demasiado. Ya les he comentado alguna vez cómo cuando decimos el yo confieso, en realidad el original latino, cuando dice he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, el original no dice he pecado mucho, el original dice he pecado demasiado. Demasiado no es mucho, aunque a veces se usa así, cada vez se va imponiendo
ese uso, pero no, demasiado significa de más. Mucho quiere decir eso, una gran cantidad. Demasiado quiere decir de más. De más. Entonces, una persona santa, aunque objetivamente uno dice, pues vive bien, y a duras penas comete ni siquiera pecados veniales, faltas deliberadas, pero comparado con el amor de Dios, comparado con la grandeza de Dios, incluso esa persona peca demasiado. Entonces, soy consciente de que Dios me ha perdonado mucho, de que he pecado demasiado. Es importante que nos respondamos esa pregunta, porque la respuesta va a depender de nuestra vida espiritual. Jesús también cuenta otra parábola de un señor que tenía 2 deudores. Uno le debía 50 denarios y otro le debía 500 denarios. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, a los dos les perdonó la deuda. Y le pregunta Jesús al fariseo al que le está contando la parábola, ¿quién de esos 2 deudores le amará más? Y entonces el fariseo dice, supongo, es evidente, ¿no? Pero él dice, supongo que aquel al que le perdonó más. Y le dice, muy bien, has respondido. Y luego le señala a la pecadora que le estaba lavando los pies. ¿Ves? ¿Ves cómo se comporta ella? Ella ama mucho porque siente que se le ha perdonado mucho. Porque el que poco se siente perdonado, poco ama. El que se siente poco perdonado, ama poco. Por eso es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Me siento perdonado? ¿Me siento infinitamente perdonado? ¿Siento que Dios nuestro Señor me quitó una deuda enorme? ¿O siento que, bueno, alguna deuda por ahí tenía, pero tampoco era para tanto? Y la verdad, la relación era de igualdad. No le debo mucho a Dios nuestro Señor. Contestémonos esa pregunta, porque si nos sentimos poco perdonados, amaremos poco. Y si nos sentimos poco perdonados, seremos muy duros luego con los demás. Porque claro, como yo no tenía deudas, al que poco se le perdona, poco ama. Así es como traducen literalmente. Pero el significado de esa frase es, si tú te sientes poco perdonado, poco perdonada, amarás poco. Esta frase a Santa Teresita de Lisieux le causaba mucha inquietud, porque claro, ella entró al convento con 15 años, con un permiso especial, y antes de esos 15 años llevaba una vida, pues la verdad, súper cerquita de Dios. Y entonces ella, cuando leía este texto del Evangelio, decía, yo no quiero quedarme atrás. ¿Por qué yo, que he llevado una vida pues cerca de Dios, por misericordia de Dios, pero lo he conocido desde niña, lo he amado desde niña, ¿por qué voy a amar menos yo que un pecador al que Dios nuestro Señor ha perdonado inmensamente? ¿Por qué Él le va a amar más que yo? Se sentía angustiada. Dice, ¿por qué la pecadora va a amar más que yo? Hasta que un día dijo, no, es que en realidad a mí Dios me ha perdonado más que a la pecadora. A mí Dios me amó tanto
que incluso me perdonó la caída, evitó que yo cayera. Dios nuestro Señor a mí me amó tanto que es como un papá que está tan pendiente de su hija que, previendo que 1 kilómetro más adelante va a haber una piedra con la que se puede tropezar, ese papá va y le retira la piedra. Claro, si esa niña no se entera, pues no va a estar agradecida, no va a sentir que tiene una deuda con su papá. Pero si esa niña se entera de lo que su papá ha hecho por ella, entonces se da cuenta de que en realidad ha sido más perdonada, porque le ha perdonado incluso la caída. No sé si logro explicarme el pensamiento de Santa Teresita. Seguramente ustedes, al menos esa es mi experiencia, pues Dios también a mí me llamó desde pequeño. Entonces, claro que no he cometido pecados tan graves como una persona que a lo mejor pues ha conocido a Dios ya de adulto y de joven llevó la vida loca y luego tiene un retiro de conversión, conoce a Dios y dice: Dios mío, cuánto me has perdonado, cuánto te tengo que amar. Y a lo mejor yo digo, pues a mí no me ha tenido que perdonar tantos pecados tan graves. Pero si me pongo a pensar, digo, a mí Dios me ha preservado, a mí me ha evitado de muchos pecados que sin duda yo hubiera cometido. Si Dios nuestro Señor no me hubiera salido al encuentro, no me hubiera evitado ocasiones, seguramente hubiera caído, y mucho peor que otros, ¿no? Entonces, quedémonos con esa pregunta para reflexionar en el rato de oración personal. ¿Me siento poco perdonada? ¿O me siento profundamente perdonada, infinitamente perdonada? Porque si me siento muy perdonada, obviamente me sentiré muy amada y buscaré corresponder mucho más. Después este siervo se encuentra con su compañero, que también le debía algo. Dice el Evangelio: saliendo aquel siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su compañero, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Como ven, Jesús elegía muy bien cada palabra de sus ejemplitos, ¿no? Y ponía exageraciones muy gráficas para que entendiéramos lo que estaba pasando. 100 denarios, este compañero le debía 100 denarios. Ya sabemos lo que es un denario, pues era el trabajo de unos 3 meses, ¿no? Más o menos, un poquito más. Entonces no era cualquier cosa, pero claro, comparado con lo que le habían perdonado a él, no tenía comparación. O sea, 3 meses comparado con 170.000 años de trabajo, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Y la reacción es totalmente desproporcionada. Este siervo dice que lo agarró y lo estrangulaba, ¿sí? Lo agarró por el cuello y lo estrangulaba: págame lo que me debes, ¿no? Y el compañero le repite las mismas palabras que él había usado con el Señor, idénticas: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ni siquiera le estaba pidiendo que le perdonara la deuda, simplemente: ten paciencia. Las mismas palabras que él había usado con el jefe, con el rey, su compañero se las estaba dirigiendo a él. Significativo, ¿no?
Pero no quiso tener piedad, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y viendo sus compañeros lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron al Señor lo que había pasado. Entonces su Señor, llamándole, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te la perdoné simplemente porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Siervo malvado. O sea, detengámonos. Siervo malvado. Y uno podría decir: ¿qué hizo de malo? ¿Qué hizo de malo? ¿Qué pecado cometió? Él tenía derecho a que le pagaran lo suyo. ¿Qué hizo de malo? En justicia, nada. Por eso les decía al inicio que a veces pensamos en que lo justo es obligatorio y ya el que falta a la justicia está cometiendo un pecado. Pero ya el no ser misericordiosos es un extra. Es un extra, ¿sí? Para el que tenga fuerzas, ¿no? Para el que se sienta con ánimos para eso. No. Siervo malvado. Siervo malvado. Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías haber tenido misericordia? Debías haber tenido misericordia. Es lo que el rey le está diciendo. Debías. O sea, fíjense, la misericordia es un deber. Es un deber. A mí me iluminó mucho hace años cuando entendí eso, porque yo siempre lo había pensado así. El perdón es como un extra, ¿no? Como un extra para el que se sienta con fuerzas para ello, ¿no? Lo justo es eso. Te di, te devuelvo. Te presté, me lo devuelves. Eso es lo justo. Siervo malvado. Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también haber tenido misericordia, como yo tuve compasión de ti? Y ahí es donde uno podría decir, bueno, pues la verdad es que estrictamente hablando no tenía ninguna obligación de. Yo tenía derecho a recuperar el dinero que había prestado. Sí, una cosa es la cuenta que llevo contigo y otra cosa es la cuenta que llevo con mi compañero. Pero esa lógica no es la de Dios. En la lógica de Dios tenemos una sola cuenta. Y eso cambia todo el enfoque de la vida cristiana. Pero estamos muy acostumbrados a pensar en dos cuentas. Mi cuenta con Dios, donde le debo miles de millones, pero Él me los perdona. Y luego la cuenta con mi hermano, que me ofendió, me hizo daño, me trató mal, me mintió, me traicionó. Y eso va aparte. Eso va aparte. Y Dios nos dice, no. Es la misma cuenta. Imagínense si una persona, este mismo siervo, al que le han perdonado los 10.000 talentos, y luego el rey un día le dice, oye, ¿me prestas 5 denarios? Es que salí y no llevo nada. No. Yo no presto a nadie. Oye, pero si te he perdonado una millonada. No, bueno, eso ya quedó perdonado, pero esto es otra cosa. Uno diría, oye, ¿cómo es posible? Al que te ha perdonado toda esa millonada, no le vas a prestar 5 denarios.
Ahí se ve la falta de lógica cuando vemos eso, una sola cuenta. Sí. Y eso es lo que tenemos que sacar de esta meditación, entender que solamente llevamos una cuenta, que la cuenta que llevamos con Dios es la misma cuenta que llevamos con nuestro hermano. Tengo que ser misericordioso porque he sido tratado con misericordia. Esa es la razón que Dios nuestro Señor, que Jesús nos da en esta parábola. Tú tienes que perdonar 70 veces 7, porque siempre será ridículo en comparación con lo que se te ha perdonado a ti. Debes perdonar sin límites, porque a ti se te ha perdonado infinitamente. Y Dios considera como hecho así lo que hagas a tu hermano. Ahí está la lógica de esta parábola. ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos? Porque hemos sido tratados con mucha misericordia. ¿Por qué tenemos que amar mucho? ¿Por qué tenemos que salir en busca de nuestros hermanos? Porque Dios a nosotros nos ha amado mucho. Y lo único que nos pide a cambio es que seamos misericordiosos, que amemos a nuestro hermano, que salgamos en su búsqueda. Se nos ha perdonado mucho, tenemos que amar mucho.